Un policía blanco racista le dispara a un chico negro por entrar sin permiso sin darse cuenta de que el padre del chico juzgaría el caso. El oficial Bradley Porter se quedó paralizado, su arma temblaba en su mano, el olor a pólvora aún flotaba en el aire, un joven sin vida yacía en el césped bien cuidado, la sangre se acumulaba debajo de él, sus ojos muy abiertos miraban fijamente al cielo nocturno, como si preguntara por qué su vida acababa de terminar. El chico había estado sosteniendo una pelota de baloncesto. La comunidad cerrada estaba extrañamente silenciosa, excepto por el suave zumbido de los grillos distantes. Las luces del porche parpadeaban, una por una, mientras los vecinos curiosos se asomaban. El corazón de Bradley se aceleró cuando escuchó sirenas débiles que se hacían más fuertes. No había planeado dispararle al chico, se suponía que era un disparo de advertencia. Su voz se quebró mientras se susurraba a sí mismo: no debería haber estado aquí, no debería haber corrido. El oficial no se dio cuenta del sedán negro que se detenía hasta que un hombre con un traje oscuro salió. Ese hombre era el juez Marcus Wright, famoso por sus reglas severas y su inquebrantable sentido de la justicia, y el niño sin vida era su hijo. La expresión del juez Wright pasó de la confusión al horror cuando sus ojos se posaron en el niño. Corrió hacia adelante, sus manos temblorosas flotando sobre el cuerpo, temeroso de tocarlo, como si hacerlo confirmara su peor temor. Su ballena rompió el tenso silencio, cortando la noche como una cuchilla. No. Jeremiah Bradley apretó su arma. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Acababa de matar al hijo de uno de los jueces más poderosos del estado. Las sirenas ahora eran ensordecedoras mientras luces rojas y azules parpadeantes pintaban la escena. Bradley sintió que sus rodillas se doblaban. Sabía que esto no iba a terminar como cualquier otro incidente de tiroteo donde la placa lo protegía. No esta vez. El juez Wright giró lentamente, su rostro lleno de lágrimas, hacia él. Su voz era un gruñido bajo. Pagarás por esto. El día había comenzado como cualquier otro para el oficial Bradley Porter. Estaba sentado en su patrulla bebiendo café y revisando su teléfono. La llamada llegó alrededor de las 6:45 p.m. Del informe de invasión en un vecindario cerrado. La persona que llamó afirmó que un niño negro de aspecto sospechoso estaba deambulando por los alrededores. Bradley no pensó mucho en eso. Estas llamadas eran comunes y rara vez conducían a algo serio. Jeremiah Wright, el hijo de 13 años del juez Marcus Wright, no estaba invadiendo la propiedad privada. Había estado jugando baloncesto en la cancha comunitaria, pero cuando la pelota rodó más allá de la cerca, la persiguió sin darse cuenta de que había pisado una propiedad privada. Los vecinos, siempre vigilantes, no dudaron en llamar a la policía. Jeremiah era un niño normal, le encantaban los cómics de baloncesto y molestar a su hermana mayor. Esa noche prometió estar en casa a las 7:12 del día para ir a cenar con su familia. Nunca lo hizo. Cuando Bradley llegó, Jeremías ya estaba caminando de regreso a la cancha sosteniendo la pelota. El oficial salió de su auto con la mano apoyada en su pistola enfundada. Oye, detente ahí mismo, gritó. Jeremías se congeló, inseguro de qué había hecho mal. Solo estaba manos arriba. Bradley, interrumpió, su voz más aguda de lo que pretendía. Jeremías vaciló su joven mente. Corriendo, le habían enseñado qué hacer en situaciones como esta, pero el miedo lo paralizó. Dejó caer la pelota y levantó las manos, las palmas temblaban. La mente de Bradley estaba nublada con suposiciones. Su adrenalina aumentó cuando vio la sudadera con capucha del chico y la forma en que vaciló ante Bradley. Todo parecía un desafío cuando Jeremías instintivamente dio un paso atrás. Bradley sacó su arma. Dije, detente. Bradley gritó de nuevo. Jeremías entró en pánico y se giró para correr. El pulso de Bradley retumbó en sus oídos. En esa fracción de segundo decidió disparar, creyendo que necesitaba controlar la situación antes de que se saliera de control. El sonido del disparo resonó por el vecindario. Esa misma noche, Marcus Wright había estado sentado en su estudio revisando una pila de expedientes. Su esposa Elena estaba cocinando la cena y su hija Maya estaba arriba charlando con amigos. Jeremías había llegado tarde a casa, pero Marcus no estaba preocupado. Confiaba en su hijo y sabía que la comunidad estaba a salvo. Esa ilusión se hizo añicos cuando sonó su teléfono. La voz temblorosa de un vecino del otro lado le informó que algo terrible había sucedido cerca de la cancha de baloncesto. Marcus se acercó sin pensarlo 2 veces, esperando un menor accidente. En cambio, encontró el cuerpo sin vida de su hijo. Cuando llegaron los médicos, Bradley se quedó a un lado, su mente daba vueltas, su cuerpo se sentía pesado, su uniforme sofocante. Esto no se suponía que pasara, era solo un niño. Al juez Wright no le importaba la confusión interna de Bradley, lo único que le importaba era el cuerpo sin vida en el suelo. Sabía quién era Bradley, un oficial con un historial de quejas menores, ninguna de las cuales había llevado a una acción disciplinaria. Marcus había visto demasiados casos como este en los que una placa significaba inmunidad. Los oficiales que llegaron a la escena intentaron calmar la situación. Uno de ellos tomó a Bradley a un lado, que se callara. Por ahora le dijeron que solucionarían esto, pero el juez Wright no planeaba dejar que se solucionara. Apretó los puños, hirviendo de una rabia que nunca antes había sentido, porque su hijo se había ido y el hombre que le había quitado la vida estaba a solo unos metros de distancia tratando de
Justificar sus acciones. El sonido de la bolsa para cadáveres al cerrarse marcó el final de la vida de Jeremiah, pero fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Marcus Wright se puso de pie mientras la ambulancia se alejaba, jurando en silencio que esto no terminaría aquí. Su voz rompió la tensión. Me enfrentarás en la corte oficial, Porter, y me aseguraré de que nunca olvides el nombre de mi hijo. El jefe de policía llegó poco después. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Bradley fue escoltado lejos, su placa y arma confiscadas. Miró hacia atrás a la escena, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El capítulo terminó con el juez Wright mirando la calle vacía, donde la ambulancia había desaparecido, su mente corriendo con planes. El sistema había protegido a hombres como Bradley durante demasiado tiempo, pero esta vez el juez aseguraría justicia. No solo lamentaría a Jeremiah, él estaría luchando por él. Bradley estaba sentado en la sala de detención en la estación, su cabeza enterrada en sus manos. El peso de la situación lo presionaba como un tornillo. Cada respiración se sentía superficial, cada ruido demasiado fuerte. No podía dejar de reproducir el momento en su mente, el sonido del disparo, el chico cayendo, la forma en que el juez Wright lo había mirado como si fuera un monstruo. La puerta se abrió con un crujido y él Capitán Stevens caminó hacia su cara. Bradley sombrío, él dijo sentándose frente a él. Esto es malo, muy malo. Bradley no levantó la cabeza. Fue un accidente, murmuró. Pensé que iba a salvarlo. Steven espetó. Ese chico no tenía un arma, ni siquiera hizo un movimiento amenazador. Le disparaste a un niño desarmado en el vecindario más rico de la ciudad, y para colmo, es el juez Wright, dijo. El estómago de Bradley se revolvió. No lo sabía, juro que no lo sabía. Stevens se inclinó bajando la voz. No importa si lo sabías o no, la prensa ya está en esto, y Wright no es solo un juez, tiene las conexiones y la reputación para convertir esto en un escándalo nacional. Vas a ser arrestado, Bradley. No hay forma de evitarlo. De vuelta a su casa correcta, Elena Wright se sentó en el sofá agarrando la sudadera con capucha de Jeremiah contra su pecho. La casa estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el sollozo ocasional de Maya. Arriba, Marcus caminaba por la habitación, su mente acelerada, sus manos temblaban, no de miedo, sino de pura rabia corriendo por sus venas. ¿Cómo pudo pasar esto? Marcus, Elena susurró, su voz apenas audible. Jeremías no estaba haciendo nada malo, Heck, solo un niño. Marcus hizo una pausa mirando por la ventana, las luces de la calle brillando débilmente en la oscuridad. Sucedió por quién era, dijo su voz dura. Porque era negro en un vecindario donde creen que no pertenecemos. Ese oficial no vio a su hijo, vio una amenaza. Elena sollozó en silencio. Era solo un bebé, tenía tanto por delante. Marcus apretó los puños. Me aseguraré de que Bradley Porter pague por esto. Irá a prisión por el resto de su vida si es lo último que haga. Elena lo miró con los ojos rojos e hinchados. Prométeme, Marcus, prométeme que lucharás por Jeremías. Marcus se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. Prometo que a la mañana siguiente la historia fue publicada en todos los canales de noticias y plataformas de redes sociales. Adolescente negro, desarmado, asesinado por un oficial en una comunidad cerrada, decía un titular. Juez derribado en un trágico incidente, decía otro. Las protestas comenzaron a formarse afuera de la estación de policía, con multitudes sosteniendo carteles que decían justicia para Jeremías y dejen de matar a nuestros hijos. Dentro de la estación vimos ampliamente la cobertura de noticias en un pequeño televisor en la esquina de la habitación. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Podía ver a los manifestantes desde la ventana coreando su nombre junto con el de Jeremías. Se sentía como un animal acorralado, atrapado sin salida. El capitán Stevens regresó, esta vez acompañado por otros dos oficiales. Bradley Porter dijo con voz pesada: estás bajo arresto por el tiroteo de Jeremías, ¿verdad? Bradley se puso de pie lentamente con las piernas débiles. Los oficiales esposaron sus manos detrás de su espalda y lo sacaron de la habitación mientras caminaba por la estación. Todos los ojos estaban sobre él, algunos llenos de lástima, otros de disgusto. Cuando salió, el rugido de la multitud lo golpeó como una pared. La gente gritó insultos a través de botellas y basura y exigió justicia. Bradley mantuvo la cabeza gacha, pero podía sentir su odio como una fuerza física. Mientras tanto, Marcus se reunía con su equipo legal. Su asesora más cercana, Sarah Green, estaba revisando los detalles preliminares del caso. La evidencia es fuerte, dijo hojeando un archivo. Los testigos oyeron el disparo y vieron a Jeremías tirado allí desarmado. Las imágenes de la cámara corporal de Porter muestran que no siguió el protocolo adecuado. Este es un caso sólido. Marcus asintió, pero tenía la mandíbula apretada. No quiero que esto sea solo sobre Bradley Porter. Esto debe enviar un mensaje al departamento, a la ciudad, a todo el país. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Sarah dudó. Es una tarea difícil. Marcus, no solo vas tras un oficial, estás desafiando a todo el sistema. Los ojos de Marcus ardían con determinación. Bien, el sistema necesita cambiar. Jeremías no merecía esto y ningún otro niño tampoco. La primera comparecencia judicial de Bradley estaba programada para la semana siguiente, pero la tensión en la ciudad ya estaba hirviendo. Las protestas se hicieron más grandes y se extendieron a otras ciudades. El departamento de policía estaba bajo un intenso escrutinio, con pedidos de reformas y demandas para desfinanciar la fuerza dentro de su celda. Bradley sintió que las paredes se cerraban.
Su abogado, un abogado defensor experimentado llamado Peter Lawson, lo visitaba regularmente tratando de prepararlo para el juicio. La fiscalía lo va a pintar como un policía racista y feliz. Lawson dijo durante una visita: desenterrarán cada queja en tu contra cada mala decisión que hayas tomado en el trabajo. Bradley negó con la cabeza: no soy racista, dijo a la defensiva, solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Lowen, hijo, murió la intención, no importa la percepción de Bradley, sí, y ahora mismo el mundo te ve como la cara de todo lo que está mal con la policía. El capítulo terminó con Marcus de pie, en su estudio mirando una foto enmarcada de Jeremiah en el escritorio, la sonrisa brillante del chico y los ojos brillantes eran un doloroso recordatorio de lo que le habían quitado. Marcus apretó el marco en sus manos, su voz temblaba de emoción. Obtendrás justicia, hijo, susurró. Lo juro. La sala del tribunal estaba repleta, cada asiento estaba ocupado con docenas más de pie, en la parte de atrás cámaras de noticias, links, pasillos y reporteros susurraban en los micrófonos fuera del juzgado. Esto no era solo un juicio, era un evento. Bradley Porter estaba sentado en la mesa de la defensa, su rostro pálido, sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre él. Su abogado, Peter Lawson, se inclinó y susurró: mantén la calma, déjame hablar. Al otro lado de la habitación, Marcus Wright estaba sentado en la mesa de la acusación. Su rostro era una máscara de fría resolución, estaba vestido inmaculadamente con un traje oscuro, su postura era recta e inflexible a su lado. Sarah Green, la fiscal principal, estaba hojeando su declaración de apertura, se inclinó hacia Marcus: lista. Marcus asintió con la cabeza, su mirada nunca dejó a Bradley. He estado listo desde el momento en que apretó el gatillo. El juez entró y la sala quedó en silencio. Todos de pie, anunció la jueza cuando tomó asiento, miró a Marcus brevemente. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. El juicio estaba en marcha. La fiscalía no perdió tiempo en establecer el tono. La voz de Sarah Green era firme pero penetrante cuando se dirigió al jurado. Jeremiah Wright tenía 13 años, estaba desarmado, era inocente y está muerto porque el oficial Bradley Porter decidió que un joven negro que perseguía una pelota de baloncesto era una amenaza. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se hundiera en la evidencia. Mostrará que el oficial Porter no siguió el protocolo, que actuó imprudentemente y que sus acciones fueron impulsadas por prejuicios. No fue solo un accidente trágico, fue una muerte evitable. Bradley se movió incómodo en su asiento mientras el fiscal continuaba. Sarah proyectó una imagen de Jeremiah en la pantalla. Un niño sonriente sosteniendo una pelota de baloncesto. Los jadeos resonaron en la sala del tribunal. Elena Wright, sentada en las primeras filas, ahogó un sollozo cuando fue el turno de Peter Lawson. Se levantó lentamente abotonándose la chaqueta. Damas y caballeros del jurado. Comenzó. Este caso no es tan simple como la fiscalía quiere que crea. El oficial Porter respondió a una llamada sobre una persona sospechosa. Tomó una decisión en una fracción de segundo en una situación de alto estrés. ¿Fue un error? Sí, pero un error no convierte a un hombre asesino fuera del Palacio de Justicia. La ciudad estaba agitada. Los manifestantes llenaron las calles sosteniendo carteles y cantando por la justicia. El caso se había convertido en un flash que atraía la atención nacional. Celebridades tuitearon su apoyo a la familia adecuada mientras los expertos debatían el juicio en todas las principales cadenas de noticias. Maya Wright, la hermana mayor de Jeremiah, tuvo dificultades para lidiar con la repentina tensión en la escuela. Los compañeros de clase susurraban a sus espaldas en las redes sociales. Los extraños ofrecieron sus condolencias o lanzaron comentarios viles defendiendo a Bradley. Una noche se derrumbó en su habitación, incapaz de aguantar más. Su madre la encontró acurrucada en el suelo sollozando en su almohada. No puedo soportarlo más. Maya se atragantó. Siguen diciendo cosas horribles sobre Jeremiah, sobre nosotros, como si se lo mereciera. Elena se sentó a su lado y la abrazó. Escúchame, dijo suavemente, la gente dice todo tipo de cosas, pero nada de eso cambia. ¿Quién era Jeremiah? Era amable, inteligente y lleno de vida. Maya sollozó asintiendo. Lo extraño mucho. Yo también, dijo Elena con la voz quebrada, pero tu padre se asegurará de que el mundo sepa la verdad. En la sala del tribunal, la fiscalía llamó a su primer testigo, una vecina que había visto el tiroteo desde su ventana. Describió la escena con vívidos detalles. Su voz temblaba mientras relató haber escuchado el disparo y haber visto a Jeremiah caer. Él no hizo nada malo, dijo con los ojos llenos de lágrimas, él era solo un niño. La defensa respondió cuestionando su punto de vista e insinuando que ella no pudo haber visto todo claramente. Peter Lawson la presionó y le preguntó si había escuchado a Jeremiah hablar o vio algún movimiento repentino. La mujer dudó, dándole a Lawson la oportunidad que necesitaba, así que dudo que el día terminara con Marcus tomando una posición. La sala del tribunal estaba en silencio mientras contaba el momento en que encontró a su hijo tendido sin vida en el suelo. Su voz se quebró mientras describía el amor de Jeremiah por el baloncesto, sus sueños de convertirse en ingeniero y todo lo que su muerte había dejado en su familia. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, dijo Marcus con la
Voz cargada de emoción, especialmente no así esa noche. Bradley yacía despierto en su celda, no podía escapar de la imagen del rostro de Jeremiah, repitió el momento una y otra vez, preguntándose si podría haber hecho algo diferente. Su abogado le había dicho que no se detuviera en eso para concentrarse en el juicio, pero era imposible, la culpa lo estaba carcomiendo. Él vivo pensó en su propia familia, su esposa, sus 2 hijos no habían venido a verlo desde el arresto, no estaba seguro si siquiera querían las noticias, lo habían pintado como un monstruo y parte de él estaba empezando a creerlo. El capítulo terminó con Marcus sentado solo en su estudio mirando los archivos del caso esparcidos ante él. Sabía que la defensa intentaría destrozar la historia de su familia para pintar a Bradley como una víctima de las circunstancias, pero Marcus estaba decidido. Tomó una foto de Jeremiah, su rostro se endureció. Haré que vean la verdad, susurró, incluso si me destruye. La segunda semana del juicio trajo una tormenta implacable de tensión, las multitudes afuera del juzgado se habían duplicado y el frenesí de los medios no mostraba signos de desaceleración. Cuando Bradley Porter ingresaba a la sala del tribunal cada mañana escoltado por agentes, lo esperaba abucheos y gritos de los manifestantes que exigían justicia. El peso de todo era aplastante, y cada día parecía una vida entera dentro de la sala del tribunal. La fiscalía continuó su metódico desmantelamiento de las acciones de Bradley. Sarah Green presentó las imágenes de la cámara corporal como prueba, y el jurado observó en silencio cómo se desarrollaban en la pantalla los eventos de esa fatídica noche. El video granulado mostraba a Bradley acercándose a Jeremiah con su arma desenfundada, gritando órdenes con una voz que goteaba agresión. Las manos temblorosas de Jeremiah eran visibles cuando dejó caer la pelota de baloncesto y las levantó en señal de rendición. El momento en que se giró para correr, la pantalla se congeló cuando sonó el disparo. Jadeos ondularon por la sala del tribunal. Elena Wright se cubrió la cara llorando suavemente mientras Marcus estaba sentado con cara de piedra, sus manos apretadas fuertemente. Sarah detuvo las imágenes y se volvió hacia el jurado. Este no es el comportamiento de un oficial profesional, este no es el comportamiento de alguien que protege y sirve. Esto es imprudencia, esto es parcialidad, y es por eso que Jeremiah tiene razón, está muerto. Las defensas se apresuraron a recuperarse de la evidencia dañina. Peter Lawson llamó a Bradley al estrado con la esperanza de humanízalo ante el jurado. Las manos de Bradley temblaron mientras ajustaba el micrófono, su voz apenas audible al principio. No quise que esto pasara, dijo. Su voz se quebró, estaba respondiendo a una llamada sobre allanamiento. Pensé que podría haber sido peligroso. Sarah Green ve la oportunidad durante el interrogatorio. Peligroso, repitió, su tono brusco. Un niño de 13 años sosteniendo una pelota de baloncesto, ¿qué era exactamente peligroso en él? El oficial Porter. Bradley vaciló, el sudor acumulándose en su frente. Él corrió. Pensé que podría haber tenido un arma. ¿Viste un arma? Sarah presionó. No. Bradley admitió, su voz apenas un susurro. Así que le disparaste a un niño desarmado por la espalda. Porque corrió la voz de Sarah K. Rose. Cada palabra golpea como un martillo. Correr ahora califica como un hilo en tu entrenamiento. Bradley bajó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. No era así, murmuró débilmente. La sala del tribunal zumbó con murmullos. El daño a la defensa de Bradley. Claro, las expresiones del jurado iban desde el disgusto hasta la compasión, pero nadie parecía comprensivo. Fuera del tribunal las tensiones estaban alcanzando un punto de ebullición. Los manifestantes se enfrentaron con contramanifestantes y la policía fue desplegada para controlar a la multitud. Se sostenían carteles en alto que decían justicia para Jeremías, mientras otros acusaban a la familia Wright de explotar la tragedia para llamar la atención. Maya Wright caminó junto al caos con su madre, con la cabeza gacha. Mientras entraban al juzgado, Maya miró a uno de los contramanifestantes que sostenía un cartel que decía apoya a nuestros oficiales. Su estómago se retorció, pero siguió caminando. Mamá, susurró mientras subían las escaleras. ¿Por qué nos odian tanto? Elena hizo una pausa y miró a su hija con ojos cansados. Porque tienen miedo, dijo suavemente. Miedo al cambio, miedo de perder su poder, pero no dejes que su miedo te silence. Tu hermano merece algo mejor. El punto de inflexión del juicio llegó cuando la fiscalía llamó a la doctora Evelyn Carter, experta en sesgo racial en la policía, al estrado. Presentó datos que mostraban un patrón de fuerza excesiva utilizada desproporcionadamente contra ciudadanos negros, en particular hombres y niños negros desarmados. Las acciones de los oficiales y periodistas no son aisladas, explicó al jurado, que son parte de un problema sistémico más grande. Este caso no se trata solo de una mala decisión, se trata de una cultura que ve a los cuerpos negros como inherentemente amenazantes. Peter Lawson intentó desacreditar su testimonio argumentando que los puntos de vista sobre cuestiones sistémicas eran irrelevantes para las circunstancias específicas de un caso, pero sus palabras permanecieron en el aire resonando con el jurado. Más tarde esa noche, Marcus Wright se sentó en su oficina mirando el viejo balón de baloncesto de su hijo, lo dio vuelta en sus manos. The familiar tiene rayones y marcas, un doloroso recordatorio del amor de Jeremiah por el juego. El juicio estaba pasando factura, pero Marcus se negó a vacilar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Sarah Green, que llevaba una carpeta. Tenemos que hablar, dijo, su expresión sombría. ¿Qué pasa, Marcus?
Preguntó con voz tensa. Sarah dudó antes de hablar. ¿Hay algo en el archivo personal de Bradley Porter que necesitas ver? Es significativo. Marcus abrió la carpeta y escaneó el documento dentro. Sus ojos se entrecerraron mientras leía los detalles. Bradley había sido objeto de múltiples quejas por su carrera, acusaciones de fuerza excesiva, perfil racial y mala conducta. Ninguna de las quejas había resultado en una acción disciplinaria, pero el patrón era innegable. Esto lo cambia todo, dijo Marcus con voz baja pero firme. Necesitamos usar esto. El capítulo terminó con Marcus llamando a su esposa a la habitación. Le entregó el archivo con la mandíbula apretada. Intentaron enterrar esto, dijo, pero ahora la verdad está saliendo a la luz. Esto ya no se trata solo de Jeremiah, se trata de cada niño como él que ha sido silenciado. Elena miró el archivo, luego a su esposo. Luego, déjenos asegurarnos de que nos escuchen, dijo su voz firme, alto y claro. La sala del tribunal estaba vibrando de anticipación cuando el juicio se reanudó a la mañana siguiente. Se había corrido la voz sobre el contenido del archivo personal de Bradley Porter, y la atmósfera era eléctrica. Los reporteros estaban ansiosos por Sarah Green. No perdió tiempo en llamar a su próximo testigo, el capitán Stevens, el oficial superior de Bradley. El oficial Stevens caminó hacia el estrado, su rostro sombrío, claramente incómodo con la posición en la que estaba después de jurar. Sarah comenzó su línea de preguntas. Capitán Stevens, usted ha supervisado al oficial Porter durante varios años, ¿correcto? Sí, respondió Stevens, su voz era cautelosa. Y durante ese tiempo, ¿cuántas quejas se presentaron en su contra por parte de civiles? Sarah preguntó con un tono agudo. Stevens Edin en su asiento. Había algunas, admitió de mala gana. ¿Cuántas? El capitán Sarah presionó a Steven a un lado y miró al jurado antes de responder. 12. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. Sarah se acercó al estrado. 12 quejas. ¿Y cuántas de esas quejas estaban relacionadas con la discriminación racial o la fuerza excesiva? Stevens vaciló, claramente incómodo. La mayoría de ellas. ¿Y qué acciones se tomaron contra el reportero de la oficina como resultado de estas quejas?, preguntó Sarah, su voz se volvió más fría. Stevens vaciló de nuevo, su incomodidad, evidente. Ninguna, fueron investigadas, pero no había pruebas suficientes para. Sarah levantó una ceja, no había pruebas ni voluntad de hacerlo responsable. Peter Lowen se opuso, pero el daño ya estaba hecho. Las expresiones del jurado cambiaron. Su inquietud era evidente. El patrón de quejas pintaba un panorama condenatorio y Sarah se había asegurado de que entendieran que no se trataba de un incidente aislado. En su celda esa noche, Bradley sintió que las paredes se cerraban. Los medios se habían apoderado del archivo personal y su nombre estaba siendo arrastrado por el barro. Los titulares gritaban acusaciones de racismo y los expertos debatían si alguna vez había sido apto para servir como oficial de policía. Peter Lawson lo visitó esa noche. Su rostro estaba cansado y demacrado. Esto no se ve bien. Bradley admitió que el jurado no solo lo está juzgando por lo que le pasó a Jeremiah. Están juzgando toda su carrera. Bradley enterró su rostro en sus manos. No es justo, murmuró. No quise que nada de esto sucediera. Justo o no, esta es la realidad. Lawson dijo sin rodeos que debemos cambiar la narrativa. El jurado debe verlo como un ser humano, no como un símbolo de todo lo que está mal en el sistema. Mientras tanto, en su Marcus estaba sentado a la mesa con Elena y Maya. El peso del juicio se cernía sobre ellos como una nube, pero estaban decididos a mantenerse fuertes por Jeremías. Maya dijo vacilante rompiendo el silencio. ¿Crees que lo condenarán? Mark a un lado eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que la evidencia es fuerte y la verdad está de nuestro lado, pero no se trata solo de condenarlo, se trata de asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Maya asintió aunque su rostro permaneció preocupado. Solo. Odio que estén tratando de hacer que Jeremías parezca que hizo algo malo, no se merecía esto. Helen se estiró sobre la mesa y apretó la mano de su hija. Sabemos la verdad, Maya, y nos aseguraremos de que el mundo también la sepa. El juicio tomó un giro dramático cuando Sarah Green presentó a un ex oficial que había trabajado con Bradley, el hombre. El oficial Luis Ramírez había dejado el departamento años antes y ahora trabajaba como investigador privado. Su testimonio fue explosivo. Trabajé con Bradley durante 3 años. Ramírez dijo que su voz era firme. Fui testigo de un comportamiento que me preocupaba, comentarios sobre ciertas comunidades, bromas que cruzaban la línea y cuando se lo comenté a mis superiores, me dijeron que me callara. Peter Lawson se opuso de inmediato argumentando que el testimonio de Ramírez era especulativo e irrelevante, pero el juez lo anuló y le permitió a Sarah continuar. Oficial Amirs. Sarah preguntó, ¿alguna vez fue testigo del exceso de fuerza pasiva del oficial Porter? Sí, Ramírez respondió sin dudarlo. Hubo un incidente durante una parada de tráfico. El conductor era negro y, en general, intensificó la situación innecesariamente. Terminó con el conductor esposado y detenido sin ninguna razón válida.
El jurado se inclinó hacia adelante y su atención quedó totalmente captada. ¿Sara presionó más y se informó alguna vez de ese incidente? Dijo Ramírez, pero no salió nada de eso. El caso de la fiscalía se estaba fortaleciendo día a día y Peter Lawson estaba luchando por mantenerse al día. La defensa intentó contrarrestar llamando a testigos de carácter para testificar a favor de Bradley, pero su impacto fue mínimo. Las mentes del jurado ya estaban empezando a cambiar a medida que el juicio se prolongaba. Las tensiones en la ciudad continuaron aumentando. Las protestas se convirtieron en enfrentamientos con la policía antidisturbios desplegada para controlar a las multitudes. Los negocios tapiaron sus ventanas y se impusieron toques de queda en ciertas áreas. La ciudad era un polvorín y todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que explotara. Una noche, Marcus recibió un aviso anónimo. Un mensaje de voz dejado en su teléfono afirmaba que el departamento de policía había suprimido una pieza clave de evidencia. Imágenes de una cámara de seguridad cerca de la escena del tiroteo. El informante sugirió que las imágenes habían sido alteradas para proteger a Bradley. Marcus contactó de inmediato a Sara, quien inició una investigación. En cuestión de días, descubrieron una verdad preocupante. Las imágenes de seguridad habían sido alteradas. Las imágenes originales mostraban a Jeremiah claramente alejándose de la escena, sus manos en alto momentos antes de que se disparara el tiro fatal. La versión alterada había omitido segundos cruciales que contradecían el relato de Bradley. El capítulo terminó con Marcus sosteniendo las imágenes sin alterar en sus manos. Su rostro era una mezcla de furia y determinación. Se volvió hacia Sara, su voz firme, pero fría. Esto es todo, dijo. Esto prueba todo. Intentaron enterrar la verdad, pero ahora la tenemos. Jeremiah obtendrá justicia. La sala del tribunal estaba llena a la mañana siguiente mientras Sarah Green se preparaba para presentar la evidencia recién descubierta. Las imágenes de seguridad, sin alterar, tenían el potencial de destruir por completo el caso de la defensa. Afuera las calles estaban llenas de anticipación. Los manifestantes cantaban incluso más fuerte que antes. Adentro, cada ojo estaba en la mesa de la fiscalía esperando que cayera la bomba. Su señoría Sara comenzó a ponerse de pie. Hemos obtenido nueva evidencia crítica para este caso. Es una versión sin alterar de las imágenes de seguridad de la noche del tiroteo. Creemos que demostrará una clara mala conducta por parte del acusado. Peter Lawson se puso de pie inmediatamente, su voz teñida de desesperación. Objeción, su señoría. Esta evidencia no fue presentada durante el descubrimiento y la defensa no ha tenido el tiempo adecuado para revisarla. La juez, su expresión stern, golpeó ligeramente su mazo. Señorita Green, ¿puede explicar por qué esta evidencia no fue presentada antes? Sara asintió. La imagen original fue suprimida por el departamento de policía, fue descubierta recientemente a través de un consejo anónimo, y creemos que es vital para la búsqueda de la justicia. El juez miró a Lawson y luego a Sara. Permitiré que continúe. La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva mientras las imágenes sin alterar se reproducían en la pantalla. Mostraba a Jeremías claramente alejándose de la línea de propiedad privada. Su pelota de baloncesto estaba debajo de su brazo y sus manos levantadas en un gesto de cumplimiento. Bradley Porter apareció momentos después con la pistola en la mano gritando órdenes. Las imágenes se congelaron justo cuando Jeremías se dio vuelta para correr y el inconfundible sonido del disparo sonó. Jadeos y murmullos se llenaron. La sala. Elena Wright estalló en lágrimas, su cuerpo temblaba por los sollozos. Marcus se sentó rígido con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en la pantalla. Sara se volvió hacia el jurado, su voz firme pero llena de emoción. Este metraje habla por sí solo. Jeremiah Wright no era una amenaza, era un niño asustado tratando de irse a casa, y el oficial Porter tomó una decisión, la decisión de apretar el gatillo cuando no había justificación. La defensa se apresuró a recuperarse, pero el daño ya estaba hecho. Peter Lawson llamó a Bradley de vuelta al estrado con la esperanza de salvar la poca credibilidad que le quedaba. El oficial Porter Ley y comenzó. ¿Viste este metraje antes de que lo reprodujeran en la corte? No, Bradley, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y estás de acuerdo en que este metraje pinta una imagen diferente a tu informe inicial? Bradley vaciló con la garganta seca. No sé, todo sucedió tan rápido. Sarah Green se abalanzó durante el interrogatorio, tan rápido que no te diste cuenta de que un niño se alejaba con las manos en alto, tan rápido que apretaste el gatillo sin verificar si él era alguna amenaza. El hombro de Bradley se desplomó. Cometí un error, murmuró apenas audible. Un error, Sara repitió, su voz aguda. Un error que le costó la vida a un niño de 13 años. Afuera del juzgado la ciudad estalló en indignación y esperanza. Las imágenes sin alterar fueron publicadas al público y la respuesta fue inmediata. Las protestas aumentaron a números sin precedentes y las demandas de reforma sistémica se hicieron más fuertes. El departamento de policía enfrentó un escrutinio intenso con pedidos de renuncias y una investigación independiente sobre la supresión de
Evidencia Maya Wright se unió a una de las protestas por primera vez hombro con extraños que coreaban el nombre de su hermano por primera vez desde la muerte de Jeremiah. Sintió un rayo de esperanza, una sensación de que la lucha de su familia estaba haciendo una diferencia. Cuando el juicio entró en sus últimos días, la fiscalía presentó una última pieza de evidencia, la llamada original que había llevado a Bradley a la escena. Fue un recordatorio escalofriante de los prejuicios que habían puesto en marcha los trágicos eventos. La grabación se reprodujo en la corte, la voz de un vecino en pánico, crepitando a través de los altavoces: «Hay alguien sospechoso cerca de la cancha de baloncesto». La persona que llamó dijo que era un niño negro, llevaba una sudadera con capucha. «Creo que podría estar tramando algo». El vecino fue llamado al estrado e interrogado por Sarah Green. «¿Viste a Jeremiah W. cometer algún delito?», preguntó. «No». El vecino admitió, evitando el contacto visual. «Entonces, ¿por qué llamaste a la policía?». El vecino se movió incómodamente. «Yo solo no lo reconocí, y parecía fuera de lugar». Sarah dejó que las palabras flotaran en el aire, sus implicaciones claramente fuera de lugar. Repitió: «Jeremiah tenía razón, vivía en ese vecindario, tenía todo el derecho de estar allí, pero por el color de su piel era visto como una amenaza». El capítulo terminó con Marcus justo parado afuera del Palacio de Justicia, dirigiéndose a un mar de manifestantes y periodistas. Sostenía la pelota de baloncesto de Jeremiah en sus manos, su voz fuerte a pesar del peso de su dolor. «Esto no se trata solo de mi hijo», dijo. Su voz se transmitió a la multitud. «Se trata de cada niño que ha sido juzgado por el color de su piel, se trata de cada familia que ha perdido a alguien por una violencia sin sentido. No podemos permitir que esto continúe, debemos exigir justicia no solo para Jeremiah, sino para todos nosotros». La multitud estalló en vítores, sus cánticos crecieron más fuerte. «Justicia para Jeremiah». Marcus levantó la pelota de baloncesto sobre su cabeza, un símbolo de la lucha en la que todos estaban involucrados. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento, supo que estaban un paso más cerca de la justicia, que su hijo merecía. La sala del tribunal estaba más tranquila de lo habitual mientras ambas partes se preparaban para los argumentos finales. El peso del juicio, la evidencia y el costo emocional habían dejado a todos exhaustos, pero este era el momento en que todo llegaría a un punto crítico. El juez entró y todos. Marcus, a la derecha, observó atentamente desde su asiento, su mandíbula apretada, sus manos agarrando los brazos de su silla. Elena se sentó a su lado sosteniendo la mano de Maya con fuerza. Al otro lado de la habitación, Bradley Porter se veía pálido y demacrado, la tensión del juicio evidente en sus ojos hundidos. Sarah Green Rose, primero tomando su lugar ante el jurado, se quedó en silencio por un momento, dejando que el peso del caso se asentara sobre la sala. Antes de empezar, Jeremiah W. era un chico con sueños, un chico que amaba a su familia, un chico que tenía todo el derecho a crecer. No era un criminal, no era una amenaza, era un niño asustado y corriendo por su vida, y sin embargo su vida se vio truncada porque el oficial Bradley Porter tomó una decisión, la decisión de verlo como peligroso, la decisión de apretar el gatillo cuando no había razón para hacerlo. Sarah caminó lentamente frente al jurado, su voz firme pero cargada de emoción. «Este caso no se trata solo de un único error trágico, se trata de las suposiciones que llevaron a ese error, el sesgo, la falta de responsabilidad y el sistema que permitió que un hombre con un historial de quejas siguiera portando una placa y un arma». Se volvió hacia el jurado, su mirada firme. «Jeremiah no puede hablar por sí mismo, pero ustedes pueden responsabilizar al oficial Porter. Pueden enviar un mensaje de que este tipo de desprecio imprudente por la vida humana no será tolerado». Peter Lawson estaba de pie a su lado, ajustándose la corbata nerviosamente. Sabía que la evidencia estaba acumulada en contra de su cliente, pero su trabajo era eliminar cualquier duda que pudiera influir en el jurado. «Damas y caballeros», comenzó su tono mesurado, «este caso es una tragedia. No se puede negar que un joven perdió la vida y el oficial Porter tiene que vivir con eso por el resto de sus días, pero tragedia no es igual a asesinato». Caminaba lentamente con las manos entrelazadas detrás de su espalda. El oficial Porter respondió a una llamada sobre un posible intruso. Se enfrentaba a una situación en la que se tenían que tomar decisiones en una fracción de segundo. ¿Fue un error? Sí. Pero los errores, incluso los terribles, no hacen a un hombre culpable de asesinato. Lawson se detuvo volviéndose hacia el jurado. «Les pido que consideren la presión, el miedo, la incertidumbre que enfrentan los oficiales todos los días. Les pido que vean al oficial Reporter como un ser humano, no como un símbolo, y les pido que evalúen la evidencia cuidadosamente antes de tomar su decisión». Afuera del juzgado, la ciudad se preparó para el veredicto. Las protestas se habían vuelto más grandes e intensas con ambos lados atrincherándose. Algunos pedían justicia, otros defendían a la policía, y las tensiones estaban llegando a un pico peligroso. Marcus R. se dirigió a la multitud esa noche de pie en el escalinatas del juzgado con Maya y Elena a su lado. «Este juicio no se trata solo de mi hijo», dijo con voz fuerte, «se trata de todos nosotros, se trata de en qué tipo de sociedad queremos vivir, una sociedad donde las personas sean juzgadas por su carácter, no por el color de su piel, una sociedad donde la justicia no sea solo una palabra sino una realidad». La multitud rugió de acuerdo, su oportunidad resonó en las calles, pero en medio de la esperanza también había miedo de que la justicia pudiera ser negada una vez más. En una celda, Bradley se sentó solo mirando al suelo. Nunca había imaginado que su vida llegaría a esto. Las palabras de su abogado se
Repetían una y otra vez en su mente, pero le trajeron poco consuelo. En el fondo sabía la verdad, había cometido un terrible error, uno que le había costado la vida a un niño inocente. A la mañana siguiente, el jurado regresó a la sala para dar su veredicto. La tensión en la sala era palpable, cada respiración contenida mientras los jueces se levantaban y le entregaban el papel al juez. El juez desdobló el papel y leyó el veredicto en voz alta. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado oficial Bradley Porter culpable de segundo grado asesinato. La sala estalló, algunos gritaron de alivio, otros en ira. Bradley se desplomó en su asiento, su rostro ceniciento. Marcus agarró la mano de Elena con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Se había hecho justicia, pero la victoria fue agridulce. Jeremías seguía desaparecido, y nada podía traerlo de vuelta. El capítulo terminó con Marcus de pie fuera del juzgado dirigiéndose a la multitud. Una última vez su voz temblaba, pero llevaba el peso de su resolución. Este veredicto es un paso adelante, pero nuestra lucha no ha terminado. Tenemos que cambiar el sistema que permitió que esto sucediera. Tenemos que exigir responsabilidad no solo por Jeremías, sino por cada vida perdida por la injusticia. Juntos, podemos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. La multitud estalló en vítores, sus voces llevaban la esperanza de un futuro mejor, pero cuando Marcus se dio la vuelta y su familia. El dolor en sus ojos era innegable. La justicia había sido uno, pero el costo había sido inmensurable. Los días posteriores al veredicto fueron una confusión de emociones, desde el alivio inicial de la justicia hasta el vacío persistente de saber que no traería de regreso a Jeremías. La ciudad también estaba dividida entre una sensación de justicia servida y la comprensión de que la lucha por un cambio real estaba lejos de terminar. La condena de Bradley Porter marcó una victoria poco común en un sistema que había fallado a demasiadas familias como los derechos, pero fue solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Las protestas continuaron más fuertes que nunca mientras la gente se unía por una reforma más amplia en la rendición de cuentas policial y la justicia racial. Marcus W. se había convertido en un símbolo de esa lucha, pero incluso cuando la prensa lo rodeaba, sabía que la verdadera batalla recién comenzaba. Marcus y su familia habían regresado a una vida que había cambiado para siempre. Habían perdido a Jeremías. Nada podía llenar el vacío dejado por su ausencia, pero en medio de su dolor, Marcus se encontró liderando la carga por el cambio. Cada día su determinación se hacía más fuerte. Sabía que en el momento en que se anunció el veredicto, el trabajo no había terminado, solo estaba comenzando. Los derechos se reunieron alrededor de la mesa del comedor. Una noche, un raro momento de paz en su hogar, Marcus se sentó a la cabecera de la mesa, su rostro todavía cansado pero decidido. Elena a su lado tenía calma, aunque el dolor nunca abandonó realmente sus ojos. Maya, sus ojos brillantes a pesar de la pesadez, se había convertido en una fuerza silenciosa por sí misma, asistiendo a manifestaciones, hablando y exigiendo acciones. He estado pensando en los próximos pasos, dijo Marcus, mirando a su familia. La muerte de Jeremías no puede ser el final de esta lucha. Tenemos que seguir presionando por la justicia para un cambio real, o será como si su vida no importara. Elena asintió lentamente. Estoy de acuerdo, Marcus, no podemos simplemente descansar en este veredicto, es un paso adelante. Pero hay mucho más por hacer, debemos centrarnos en la raíz del problema, el sistema que permitió que esto sucediera en primer lugar. Maya, que había estado más callada de lo habitual, levantó la vista. ¿Qué pasa si ayudamos a crear un movimiento, algo que siga presionando incluso después de que los medios pasen a la siguiente historia? Marcus le sonrió a su hija. Creo que eso es exactamente lo que necesitamos. Este movimiento puede ser para Jeremías, pero lo será para todos los demás niños que alguna vez han sido maltratados. Cada familia que alguna vez se quedó sin justicia. Las siguientes semanas vieron a Marcus, Elena y Maya trabajando incansablemente para organizar manifestaciones, escribir peticiones y hablar en conferencias sobre la necesidad de rendición de cuentas en la policía. Se reunieron con legisladores que abogaban por cambios en la ley que harían responsables a los oficiales de sus acciones y requerirían más transparencia y departamentos de policía. Mientras tanto, Bradley comenzaba su sentencia, el peso de su condena lo aplastaba en prisión, la realidad de sus acciones llegó a un punto crítico. Había tratado de justificar su decisión en la sala del tribunal, pero en el silencio de su celda, las imágenes del cuerpo sin vida de Jeremiah lo perseguían. La culpa era abrumadora. Un día, cuando Bradley estaba sentado en el patio de la prisión, su mente consumida por el arrepentimiento, un compañero de prisión se le acercó. El hombre era grande, sus tatuajes cubrían la mayor parte de sus brazos, su comportamiento era duro. Se sentó frente a Bradley, sus ojos fríos pero curiosos. ¿Eres el policía? ¿El que mató a ese niño? Preguntó el recluso sin rodeos. Bradley asintió, incapaz de mirar al hombre a los ojos. El recluso lo estudió por un momento y luego se inclinó más cerca. ¿Crees que eres el único que ha pagado el precio por eso? Mataste a un niño, pero no eres el único que sufre por eso.
Bradley levantó la vista sorprendido por las palabras. ¿Qué quieres decir con la voz del preso? Baja la voz. Gente como tú te escondes detrás de tu placa, puedes ir a casa, cobrar un sueldo, vivir tu vida, pero cuando cruzas esa línea, cuando matas a una persona inocente, no solo pagas por ello, arrastras a todos los que te rodean a ello, tu familia, tus amigos, ellos son los que tendrán que vivir con tus acciones. Puede que estés sentado aquí, pero has arruinado más vidas que esa. Bradley se quedó en silencio. El peso de las palabras del hombre se posó sobre él. Por primera vez, entendió que esto no se trataba solo de su carrera o su convicción, se trataba del efecto dominó. De sus acciones, el dolor que se extendió mucho más allá de ese momento. A medida que pasaban los meses, el movimiento de Marcus ganó fuerza. La familia correcta se había convertido en el rostro de la lucha por la rendición de cuentas de la policía. Los manifestantes llevaban carteles que decían no hay justicia, no hay paz y fin de la brutalidad policial, pero ahora había un mensaje. Añadido justicia para Jeremiah. Los medios mantuvieron viva la historia, pero ya no se trataba solo del caso en sí, se había convertido en algo mucho más grande. Cambiar el sistema que permitió a oficiales como Bradley Porter operar con pocas consecuencias. Una noche invitaron a Marcus a hablar en una conferencia sobre la reforma policial. Se paró ante una multitud de activistas, legisladores y ciudadanos preocupados, sus ojos escaneando la habitación. ¿Has escuchado la historia, Marcus?, dijo en él. Micrófono, su voz firme pero llena de pasión. Demasiadas familias han perdido a seres queridos por la violencia, por la brutalidad policial. Demasiados oficiales se han salido con la suya con asesinatos, pero podemos cambiar eso. Comienza con la rendición de cuentas, comienza con la transparencia, comienza con cada uno de nosotros exigiendo que el sistema mejore. La multitud estalló en aplausos, sus voces se alzaron en acuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió un rayo de esperanza de que tal vez las cosas podían cambiar. Pero incluso cuando el movimiento creció, el costo que tuvo para la familia correcta fue innegable. Marcus sintió la presión de ser la cara pública de la lucha por la justicia. Elena también se encontró dividida entre las constantes demandas de los medios y la necesidad de proteger el bienestar emocional de su familia, y Maya, aunque fuerte, comenzó a sentir el peso de su dolor compartido. Una noche después de una conferencia de prensa particularmente agotadora, Ma se sentó sola en su habitación mirando la foto enmarcada de Jeremiah. No se había dado cuenta de cuánto de sí misma había vertido en esta lucha, cuánto de su propia identidad se había vinculado a la causa y, sin embargo, a pesar de todo el progreso, la victoria se sintió hueca. Jeremiah todavía se había ido. El capítulo terminó con Marcus de pie frente al espejo mirando su reflejo. Vio el cansancio en sus propios ojos, las líneas de estrés que se habían deslizado en su rostro, pero debajo de todo todavía había un fuego que no se extinguiría por Jeremiah, por cada niño como él. Los haremos escuchar, susurró para sí mismo. Prometo que lo haremos, y por primera vez en meses, realmente lo creyó. El movimiento por la justicia en el nombre de Jeremiah Reyes se convirtió en un ajuste de cuentas nacional. Las ciudades de todo el país vieron protestas. Las reuniones del ayuntamiento y las audiencias legislativas se centraron en la reforma policial. Marcus Wright se había convertido en un nombre familiar. Su voz era un grito de guerra por la rendición de cuentas y el cambio. Pero incluso cuando el movimiento ganó impulso, la resistencia creció. Justo cuando los sindicatos de policía se resistieron con fuerza. Los oficiales del distrito de Bradley Porter celebraron conferencias de prensa para defenderlo, alegando que el juicio había sido injustamente influenciado por la presión pública. Algunos expertos pintaron a Marcus y su familia como oportunistas que se beneficiaban de la tragedia. Por cada paso adelante, parecía que otra fuerza intentaba hacerlos retroceder. Una noche, Marcus estaba sentado en su estudio vertiendo sobre giros de un proyecto de ley destinado a mejorar la rendición de cuentas de la policía. Incluía medidas como cámaras corporales obligatorias, investigaciones independientes sobre tiroteos policiales y la creación de una junta de supervisión civil. Era un plan integral, pero lograr que los legisladores lo adoptaran fue otra batalla completamente distinta. Elena entró en la habitación con una taza de té humeante. La colocó suavemente sobre el escritorio a su lado y se sentó frente a él. Has estado en esto durante horas, dijo suavemente. Necesitas descansar. No puedo, respondió Marcus frotándose las sienes. Cada vez que cierro los ojos veo a Jeremy, escucho su voz, y luego recuerdo que se ha ido. No puedo detener a Elena, si lo hago se siente como si lo estuviera decepcionando. Elena se acercó a través del escritorio tomando su mano en las suyas. No lo estás decepcionando, lo estás honrando, pero no puedes hacer esto, solo deja que la gente te ayude. Marcus suspiró, su mirada cayó a la pelota de baloncesto en el estante. Era la favorita de Jeremiah, la que había
He estado cargando la noche en que fue asesinado, lo sé, dijo en voz baja, pero es difícil, se siente como si me detuviera incluso por un segundo. Todo hemos construido se derrumbará. Mientras tanto, Maya había dado un paso de bulbo por sí misma, había comenzado a hablar en manifestaciones, compartiendo historias sobre Jeremías, su humor, su amabilidad, sus sueños. Sus palabras resonaron profundamente, especialmente con los jóvenes que se vieron a sí mismos y a su hermano en una manifestación. Ma se paró ante una multitud de miles. Su voz tembló al principio, pero encontró fuerza en sus vítores. Mi hermano tenía 13 años, ella comenzó, le encantaba el baloncesto, y quería ser ingeniero. No era una amenaza, no era peligroso, era solo un niño y merecía crecer. Hizo una pausa, sus ojos escaneando a la multitud. No podemos traerlo de vuelta, pero podemos asegurarnos de que su muerte no haya sido en vano. Podemos asegurarnos de que ninguna otra familia tenga que sentir este dolor. Por eso están luchando mis padres, por eso estoy luchando, y no nos detendremos hasta que ganemos. La multitud estalló en aplausos coreando justicia para Jeremías. Una y otra vez Maya bajó del escenario, su corazón palpitaba con fuerza, pero llena de un sentido de propósito. Ya no era solo la hermana de Jeremías, era una voz para el cambio, pero no todos estaban listos para ese cambio. Una noche tarde, cuando la familia correcta regresó a casa de una reunión del ayuntamiento, encontraron su patio delantero vandalizado, pintado con aerosol en su entrada y letras rojas brillantes. Eran las palabras "regresa a donde viniste, Elena Jade", o con acento agudo. Su mano volando hacia su boca. Maya miró con incredulidad, sus puños apretados a sus costados. Marcus, sin embargo, permaneció en silencio, su mandíbula apretada mientras asimilaba el odioso mensaje. Llamaremos a la policía, dijo Elena con voz temblorosa. Marcus negó con la cabeza. No harán nada, lo manejaremos nosotros mismos. Manejarlo como Maya, exigió su voz levantándose. Papá, nos están amenazando. ¿Y si vuelven? ¿Y si no lo hacen? Dijo Marcus firmemente. Porque no les dejaremos asustarnos, no vamos a dar marcha atrás. La familia pasó el resto de la noche fregando la entrada. Los vecinos salieron a ayudar, su apoyo silencioso, hablando mucho. Fue un pequeño acto de desafío, pero alimentó aún más la resolución de Marcus en prisión. Bradley Porter estaba luchando por ajustar su condena, lo había convertido en un objetivo entre los reclusos, muchos de los cuales habían sido víctimas de la brutalidad policial. Él pasó la mayor parte de su tiempo solo lidiando con el peso de sus acciones. Un día recibió una carta, la letra era clara y deliberada, las palabras cuidadosamente elegidas, era de Marcus, ¿verdad? Bradley dudó antes de abrirla, inseguro de qué esperar. La carta era corta, pero su mensaje era claro: pasarás el resto de tu vida reconociendo lo que le hiciste a mi hijo, pero incluso en mi ira, espero que aprendas, espero que cambies, porque si no, la muerte de Jeremías realmente habrá sido en vano. Marcus Wright. Bradley miró la carta durante mucho tiempo, las palabras se asimilaron por primera vez, comenzó a pensar en lo que significaría cambiar no solo para él, sino para el sistema del que había sido parte. A medida que pasaban las semanas, el proyecto de ley de responsabilidad policial ganó fuerza, los legisladores comenzaron a tomar nota gracias a la incesante presión de los activistas y la creciente influencia de la familia correcta. Marcus testificó ante el Congreso y entregó una apasionada súplica de cambio. Esto no se trata de política, dijo, se trata de vidas, se trata de garantizar que ningún otro niño termine como mi hijo, se trata de justicia. El capítulo terminó con Marcus de pie en los escalones de la capital del estado, rodeado de seguidores que sostenían carteles que decían "aprueben el proyecto de ley". Ahora la multitud estaba electrizada, su oportunidad resonando por toda la ciudad. Marcus levantó la mano para calmar a la multitud. Este es nuestro momento, dijo, su voz firme. Por Jeremías, por cada vida perdida, por la justicia. La multitud estalló en sus oídos, sus voces transmitían una sensación de esperanza y determinación, pero cuando Marcus miró al mar de rostros, supo que la lucha estaba lejos de terminar. El verdadero trabajo acababa de comenzar. El día en que se iba a votar el proyecto de ley de responsabilidad policial, la atmósfera en la capital del estado estaba electrizada, multitudes reunidas fuera del edificio cantando y sosteniendo carteles, mientras los legisladores ingresaban a la Cámara bajo la atenta mirada de las cámaras de los medios. El proyecto de ley se había convertido en un punto de conflicto que desató un feroz debate y atrajo la atención nacional dentro del Cámara. Marcus Wright se sentó en la galería con Elena y Maya a su lado, sostenía la pelota de baloncesto de Jeremiah en su regazo, agarrándola con fuerza. Se había convertido en su símbolo, su recordatorio de la lucha que estaban librando no solo por Jeremiah, sino por todas las vidas perdidas por un sistema que les había fallado. El piso estaba tenso mientras se desarrollaba el debate. Los partidarios del proyecto de ley argumentaron apasionadamente por la rendición de cuentas, la transparencia para el cambio. Los opositores expresaron su preocupación por cómo la legislación podría obstaculizar a la policía, repitiendo argumentos familiares sobre hacer que sus trabajos sean más difíciles. A medida que el debate continuaba, Marcus sintió un vacío en el estómago. Sabía que habían hecho todo lo posible, pero también sabía lo
frágil que podía ser la esperanza. Mientras tanto, fuera de la capital, la multitud aumentó a números sin precedentes, activistas, líderes comunitarios y ciudadanos comunes se unieron, su voz resuena en las calles. Maya se había unido a ellos sosteniendo un cartel que decía justicia para Jeremiah. Su presencia energizó a la multitud, y sus palabras tuvieron peso cuando se dirigió a ellos. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora, gritó en el micrófono, este proyecto de ley no solo se trata de arreglar un sistema roto, se trata de salvar vidas. Se trata de asegurarnos de que ninguna familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Estamos aquí hoy por Jeremías, pero también estamos aquí por cada nombre, cada historia, cada vida que merece justicia. La multitud rugió de acuerdo, su oportunidad se hacía más fuerte y más unificada. La energía de afuera era palpable, una ola de determinación que surgió hacia los legisladores dentro. Mientras el debate dentro de la Cámara alcanzaba su clímax, se hicieron los discursos finales. Una joven representante, una madre, se puso de pie y se dirigió a la sala. Tengo 2 hijos en casa, dijo, su voz temblando de emoción. Todos los días me pregunto si volverán a casa sanos y salvos, pero no debería tener que preguntarme. Ningún padre debería. Este proyecto de ley no se trata de castigar a los agentes de policía, se trata de proteger a nuestras comunidades, construir confianza y asegurar la rendición de cuentas. Se trata de decir que cada vida importa. Sus palabras fueron recibidas con aplausos de la galería donde Marcus asintió en silencio, su corazón latía con fuerza. La cámara se calmó cuando el orador llamó a la votación. Comenzó la lista, cada nombre y voto reportado. Marcus agarró la mano de Elena con fuerza, su respiración entrecortada, mientras esperaba el recuento final. Cuando se anunció el resultado, una ola de emoción recorrió la sala. El proyecto de ley se aprobó. Por un momento, hubo silencio mientras las palabras se asimilaban, luego la galería estalló en vítores y aplausos. Elena lloró abiertamente. Su rostro se hundió en sus manos mientras Maya abrazaba a su padre, las lágrimas corrían por sus mejillas. Marcus se sentó en silencio aturdido, él se agarraba a la pelota de baloncesto de Jeremiah, mientras un torrente de emociones lo invadía afuera. La multitud explotó de alegría, la gente se abrazó, lloró y coreó justicia para Jeremiah. La atmósfera era de triunfo, una victoria reñida finalmente se hizo realidad. En los días siguientes, el impacto de la aprobación del proyecto de ley comenzó a repercutir en el exterior. Los departamentos de policía de todo el estado debían implementar las nuevas reformas, y el enfoque en la rendición de cuentas y la transparencia trajo una renovada sensación de esperanza a muchas comunidades. La lucha no había terminado, todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero la aprobación del proyecto de ley fue un paso monumental hacia adelante para la familia adecuada. La victoria fue agridulce, habían logrado lo que se propusieron hacer, pero el vacío dejado por la ausencia de Jeremiah permaneció. Celebraron el hito sabiendo que su lucha había honrado su memoria y allanado el camino para otros. Una tarde, Marcus se sentó en su estudio mirando la pelota de baloncesto de Jeremías. Maya entró y se sentó a su lado apoyando la cabeza en su hombro. Lo hicimos, papá, dijo suavemente. Jeremías estaría muy orgulloso. Marcus sonrió levemente, sus ojos brillaban. Lo hicimos por él, dijo, y por todos como él. Maya asintió con la voz firme. Pero no ha terminado, tenemos que seguir adelante. Marcus se volvió hacia ella, su expresión estaba llena de orgullo. Y lo haremos, dijo, porque eso es lo que Jeremías hubiera querido. La historia terminó con Marcus, Elena y Maya parados juntos en el borde de una cancha de baloncesto donde se había pintado un mural de Jeremías. Lo mostraba sonriendo sosteniendo una pelota de baloncesto con las palabras justicia para Jeremías estampadas arriba, mientras el sol se ponía detrás de ellos, proyectando el mural en un cálido resplandor dorado. La familia estaba de la mano, unida en su dolor y su esperanza, habían convertido su dolor en propósito, su tragedia en un movimiento, y aunque el camino por delante era largo, sabían que lo recorrerían juntos, llevando el recuerdo de Jeremías con ellos en cada paso del camino.